En esta ocasión quiero darle la bienvenida a mi amigo y hermano Ibrahim Díaz. Él ha sido pastor tanto en Cuba como en los Estados Unidos y ya lleva una larga carrera de 32 años como pastor. En Cuba por 13 años, aquí en los Estados Unidos por 19 años. Él es padre de 2 hijos, está casado y en la actualidad es pastor y continúa sirviendo a Dios en el área donde está. Así que, Ibrahim, te queremos dar la bienvenida a este espacio que estoy creando para compartir con mis amigos de aquí de Carolina del Norte sobre las experiencias de otros amigos que yo tengo de otras partes, especialmente de Cuba, y tú eres nuestro invitado especial en esta tarde. Así que, mi hermano, siéntete en la libertad de compartir con nosotros tu experiencia de fe para edificación de los hermanos acá. Muchas gracias, Rafael, por esta invitación. Así que saludamos a todos los amigos de Carolina del Norte y especialmente en Estados Unidos, todos nuestros hermanos pastores, amigos que tenemos por todo el país. Vamos a empezar a conversar. Mi primera parte de esta conversación está dirigida al tiempo en que tú eras niño. ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Y cómo llegaste a entrar en una relación con la iglesia o con Dios? Bueno, Rafael, yo nací en un campo bien pequeño en la zona oriental de Cuba. El nombre específico es el Almendro y le decían el Almendro de Belí. Pues ahí crecí en una familia de 7 hermanos, mi papá y mi mamá. Mi papá había tenido otros hijos de un matrimonio anterior que también se criaron con nosotros. La primera esposa de mi papá murió en el último parto y entonces estos hijos también se criaron con nosotros. Y fue un tiempo muy, muy agradable, de mucha bendición. Yo recuerdo, tengo bien claro en mi memoria, especialmente los días en que llovía. Nosotros salíamos a correr por los charcos y ya sabes, en aquellos tiempos los juguetes a veces eran animalitos del campo, como decíamos nosotros, camaleones, o a veces poníamos 2 botellitas de cristal y creíamos que estábamos arando el campo con bueyes, y esos eran nuestros juguetes. Los mejores juguetes pues eran para dentro de la casa, no pues, se podían sacar afuera. Pero fue una infancia muy, muy agradable con amigos y amigas. Algunos de ellos todavía los recuerdo y tengo conversaciones con ellos, pero fue una infancia muy especial. Y en esa familia numerosa, mi papá siempre fue un ejemplo a seguir. Mi papá siempre fue una persona muy responsable con la familia, muy responsable con todos y muy trabajador. Esa fue las cosas más gloriosas que yo recuerdo a mi papá, un hombre muy trabajador, muy responsable, muy de su familia. Y algo que recuerdo que me vincula un poquito al hecho de venir a la fe cristiana es que mis hermanos me habían contado, la Iglesia Metodista en Cuba, en un periodo de su historia, envió 2 grupos de misioneros prácticamente. Unos se llamaban los sembradores y otros se llamaban los segadores. Y por mi barrio estuvieron estas personas. Así que yo creo que eso fue uno de las primeras cosas que yo escuché respecto a la iglesia, respecto al evangelio. Luego, por supuesto, tú sabes que en los campos de Cuba siempre había un poco un sincretismo de las religiones del espiritismo y de algunas cosas de esas, unidas un poquito a la iglesia católica. Yo recuerdo que había un sincretismo muy grande respecto a eso. Tanto es así que yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia metodista, en realidad por la relación de un amigo en la escuela, que era parte de esa iglesia y que me invitó, yo recuerdo que el único pastor que estuve en Cuba, bueno, en toda mi vida, Samuel González, a veces conversaba con un señor que era como el líder espiritual de un centro que había en el Hondón. En ese centro se cantaban los himnos de la iglesia, porque el hombre se había llevado unos cuantos signarios de la iglesia, y a veces tú pasabas por la carretera y tú escuchabas Firmes y Adelante, y tú decías, es una iglesia, no era el centro espiritual. Pero en esa relación con este jovencito, de la familia de los Machado, pues yo empecé a ir a la iglesia y ahí comencé mi relación con las cosas de Dios. Una de las cosas que a veces yo pienso es, sabes que hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo me convertí tal día, de tal día, de tal día. Y yo no puedo decir eso. Yo sé que empecé a ir a la iglesia y ahí estuve por un tiempo, yo creo que como al año de estar en la iglesia. Yo me di cuenta que mis prioridades en la vida habían cambiado, que la forma de yo ver la vida era diferente.
me di cuenta que eso había sido por causa de mi relación con la iglesia y mi relación con Dios. Y ese fue un poco mi testimonio de vida. Muchos jóvenes en ese tiempo en la iglesia y pues así yo empecé mi vida cristiana. Ibrahim, y en esta etapa de tu vida, de niñez, adolescencia y juventud, ¿hay alguna experiencia negativa que marcó tu vida de alguna manera? No, yo no tengo así ninguna experiencia específica negativa. Te digo, lo más difícil para mí en ese tiempo de la juventud era lo que llamaban en Cuba aquellas escuelas al campo que te mandaban a trabajar a ciertos lugares y tú estabas solo ahí y pasabas un poco de situaciones difíciles, pero lo tomábamos como un campismo. Yo recuerdo que estuve estudiando en un plan de beca que se llamó Hawái Grande y nosotros íbamos todo el año a trabajar, especialmente en el área de cítricos. Hacíamos trabajos con la naranja y ahí estábamos todo el año y luego regresábamos 2 o 3 meses de vacaciones a la casa. Y en mi juventud eso fue lo que menos me gustó porque realmente no me gustaba separarme de mi familia y de mi casa. Pero a la misma vez eso me sirvió para ser más independiente en medio de mi vida y ya cuando yo salgo a ser pastor, pues ya de alguna manera había creado una primera etapa en la cual yo podía ser independiente y estar fuera de mi familia y poder lograr estar tranquilo y estar en lo que me gustaba hacer. Como te digo, en ese tiempo fue comenzar mi primer campo pastoral en Cacopún. Pero realmente lo que yo recuerdo de mi infancia fue muy buena, muy agradable, muy bendecida de alguna manera. Antes de comenzar tu carrera como pastor, ¿pensaste en algún otro tipo de profesión? Pues yo pensaba ser doctor. En la escuela donde estuve, yo tuve, gracias a Dios, el segundo expediente de la escuela. Y en aquel tiempo, los primeros expedientes escogían las mejores carreras. Y entonces, de alguna manera me indicaron para que escogiera una carrera que era ingeniero termonuclear, que se iba a estudiar a la Unión Soviética. Y yo dije, no, eso está muy lejos. Yo no quiero ir a la Unión Soviética. Y entonces me dijeron que tomara la carrera de medicina. Realmente no pude casi ni comenzar. En aquel tiempo te acompañaban los papeles militares y a mí se me perdieron los papeles militares y al final terminé haciendo 2 años de ingeniero en agronomía en una escuelita que se llamaba el ISCA de Bayamo. Y ahí estuve 2 años y ya después salí al pastorado, ya no continué la carrera. Nunca me gradué de ingeniero de agronomía, pero ahí estuve 2 años de mi vida. Sin embargo, cuando yo entré a la iglesia, a mí me pasó algo raro en la iglesia. Yo estaba en la iglesia y yo veía a Samuel predicar, pues yo quisiera ser pastor. Pero había una característica en la familia de Samuel, bueno, tú lo sabes mejor que yo, el padre de Samuel, los tíos de Samuel, los hermanos de Samuel, todos eran pastores. Y en mi mente yo pensaba que para ser pastor, la única forma era ser hijo de pastor. Y entonces yo decía, yo quiero ser pastor, pero no puedo porque eso que ser hijo de pastor. Y en una ocasión, yo creo que cuando Samuel descubre que yo tenía el llamado al pastorado y me pregunta, digo, ¿y eso es posible si yo no soy hijo de pastor? Y me dice, pero no hace falta. Digo, pero todos ustedes son pastores. Y me llevé esa sorpresa de saber que en la iglesia metodista, pues, eso no era una regla de que había que ser hijo de pastor. Y entonces me alegró mucho eso. Y comencé con Samuel a prepararme para el pastorado. En este proceso, ya mencionaste algo ahorita, pero en este proceso de tu crecimiento espiritual, desde que entraste a la iglesia hasta el momento ya que decides ser pastor, ¿hubo alguna experiencia significativa entre tú y Dios en tu relación personal que te marcó o que te dejó claro tu convicción de fe? Yo recuerdo especialmente una actividad de jóvenes que nosotros tuvimos en el seminario de Matanza, cuando aquello en las vacaciones, los jóvenes se reunían en cierto lugar y en ese año fue el seminario de Matanzas. Y yo recuerdo que en esas noches de vigilia tuvimos muchas experiencias, especialmente una noche. Yo no sé, actualmente todavía yo no sé cómo explicarlo, porque como uno era nuevo en el Evangelio, a veces uno no entendía de momento las manifestaciones de Dios en la vida de los cristianos y demás. Pero yo recuerdo que en la capilla ahí del seminario estábamos en una vigilia y en la noche empezó a caer como un rocío y aquel rocío tenía como cierto olor y yo no sabía explicarme aquello.
Y estuvimos de vigilias como hasta las 5 de la mañana y luego había que levantarse como a las 6. Inexplicablemente a las 6 de la mañana cuando nos fuimos a levantar, pues no teníamos sueños ni nada. Esa noche, de alguna manera, yo entendí el hecho de tener una relación íntima con Dios. Yo creo que hubo un cambio, especialmente en la manera en que cuando uno oraba, uno de alguna manera sentía la presencia del Señor. Fueron tiempos muy maravillosos y en ese tiempo yo realmente no tenía ninguna explicación lógica de por qué pasaban aquellas cosas. Hoy en día quizás lo pienso y lo matizo de manera diferente, pero en realidad estas experiencias que tuve en los campamentos de jóvenes marcaron mi vida de una manera muy especial y yo creo que hoy por hoy todavía yo me sigo recordando eso como tiempos especiales que hubieron en mi vida y como tiempos que me dieron a mí realmente la convicción de que eso era lo que yo quería hacer, que yo quería ser un cristiano, que yo quería ser un seguidor de Cristo y de ahí salió también un poco el deseo de querer ser pastor. Ibrahim, mencionaste hace un momento que tu primer cargo pastoral fue Cacocún. Tú fuiste para ahí solo, todavía tú no estabas casado cuando llegaste ahí, ¿verdad? Yo estaba soltero y recuerdo que antes de mí estaba Adita. Ahí vivíamos a casa de una mujer que yo recuerdo con mucho cariño, le decíamos Cachita, Cástula Braulia. Reverendo Sevilla siempre me decía, vas a vivir con Cachita, es una mujer muy buena. Y yo estaba soltero y ella era una persona mayor, ya tenía como 65 años. Y entonces ella aceptó que yo fuera a vivir a su casa y ese fue mi primer cargo pastoral ahí en Cacocún. Recuerdo, en estos días alguien estaba poniendo algunas fotos de la iglesia de madera que había en Cacocún. Y yo me recuerdo que cuando estaban los tiempos de alabanza en Cuba, había momentos en que la gente saltaba. Y yo le decía, hermanos, por favor, no salten que el piso se viene abajo porque la madera estaba bastante ya en mal estado. Y gracias a Dios ya hicieron una iglesia nueva, pero en ese tiempo que yo fui pastor ahí, era una iglesia de madera muy antigua. Pero fueron tiempos muy agradables, muy bonitos. Y de ahí después fui pastor en Mir, en la zona de Holguín. Estuve ahí mis primeros años de pastorado y mi superintendente en ese tiempo fue el obispo Gustavo Cruz. Claro que yo salgo al pastorado bajo la superintendencia de tu papá. Tu papá es quien me da a mí la oportunidad y quien me introduce al ministerio pastoral junto con Samuel, pero tu papá era la persona que era el superintendente de distrito en ese tiempo. ¿En qué momento fue que conociste a Marlene? A Marlene la conocí en una conferencia, en una asamblea de jóvenes en Pinar del Río. La iglesia de Colón, que era una de las iglesias que empezó aquello que se llamó en Cuba el carismatismo, tenía muchos jóvenes. Y yo tenía un hermano que estaba casado muy cerca de Colón, en un pueblito que se llama Perico. Y yo las vacaciones me iba a casa de mi hermano. Y entonces después de esa asamblea de jóvenes, yo voy a casa de mi hermano y de ahí, como estaba cerca, pues empiezo a visitar la iglesia de Colón. Ahí conocí al pastor Orestes y hice una buena amistad con Orestes y Orestes ya me empezó a invitar a tener cultos en Colón en ciertas épocas del año. Pues ahí conocí una cantidad de jóvenes tremenda y ahí conocí a Marlene. Ya la había visto en la asamblea de jóvenes. Orestes yo creo que quería que yo me casara con otra jovencita. Él me decía, yo creo que pero eran tiempos de juventud y demás. Y yo con la otra jovencita pues me llevaba muy bien, era muy buena muchacha, pero nunca tuve una relación con esa otra jovencita siempre. Y ya cuando conocí a Marlene pues ya me enamoré de ella y estuve como un año pues platicando el asunto, como dicen, hasta que por fin me hice novio de ella. Y luego de 2 años y medio, ya me casé con Marlene. Muy jovencita Marlene. Marlene tenía 17 años cuando aquello y yo pues 21. 22 años. Pero en Cuba a veces las cosas se daban así, de todo corriendo. Y nuestro primer cargo pastoral, ya casado, fue en Tronque de Herradura, en Pinar del Río. Ya muy cerca de este periodo que empezó en Cuba fue difícil, el periodo especial, año 90 en adelante. Ahí estuve yo en Tronque de Herradura ya casado. Ibrahim, la vida pastoral tiene sus propios retos y de cierta manera la vida pastoral afecta a la familia. ¿Crees que en algún momento el haber entrado en esta actividad pastoral afectó de alguna manera a tu familia o cómo influyó la vida pastoral en tu familia?
Mira, gracias a Dios, Masleni, mi esposa, aún aquí en Estados Unidos ha tenido algunos nombramientos pastorales y ella me ha acompañado, pero sí, no es menos cierto que los niños sufren de alguna manera el hecho de ser hijos de pastores, especialmente por las amistades. Es decir, aún aquí en Estados Unidos yo he seguido ejerciendo el pastorado con esta disciplina del metodismo, de la itinerancia, y yo he vivido ya en varios estados del país y mis hijos no han tenido amigos por más de 4 años. Es decir, han cambiado sus amigos continuamente. Ahora que estoy en este lugar, veo que mis hijos no han tenido amigos de muchos años. Y yo creo que eso es uno de los retos. El otro de los retos, especialmente aquí en Estados Unidos, es el hecho de que uno es pastor de muchas personas de una cultura diferente. Y es uno de los retos en los cuales uno tiene que aprender de otros hermanos, que yo creo que es muy positivo al final, pero es un reto aprender cómo es la cultura de otros hermanos en la fe, cómo es que ellos viven, la manera de ellos desarrollarse como cristianos, y eso ha sido uno de los retos, el multiculturalismo que existe en nuestras iglesias. Imagínate, yo he tenido iglesias donde he tenido personas de 18 lugares diferentes. Y es un reto cómo tratar con cada uno, cómo ser agradables con cada uno en el buen sentido de la palabra, entendiendo su cultura y su manera de ser. Y sí, ha sido un reto fuerte. ¿Y qué tal también el reto de la migración, de venir de Cuba y adaptarse a la nueva sociedad acá en los Estados Unidos? Yo tenía muy claro cómo iba a ser las cosas realmente. Y aunque sí fue un reto, especialmente para Marlene fue un reto. Yo recuerdo muy claramente que el primer año de Marlene aquí se lo pasó llorando casi. Y decía, no, yo me quiero regresar para Cuba y gracias a Dios me mantuve firme y le dije que no, que nos quedábamos aquí. Pero para ella sí fue bien difícil, fue bien duro. Claro, yo también lo sufría porque imagínate. Y ese reto de venir, integrarse en esta sociedad, ese reto de dejar tu familia, de dejar tu gente, de dejar tu iglesia. La iglesia metodista en Cuba para todos nosotros fue algo parte intrínseca de nuestra vida. Y dejar esa iglesia y dejar tus amigos y dejar tu gente fue duro, fue difícil. Y nosotros cuando vinimos acá, la mayoría de la gente viene a Miami. Y yo creo que los que vienen a Miami hacen la transición mucho más fácil porque en Miami la cantidad de cubanos es inmensa. Pero nosotros vinimos a California. Acá pues no había muchos cubanos y no teníamos mucha gente. Sí teníamos algunos amigos, pero sí, ese reto de venir es un reto complicado. Y yo creo que a mí me tomó como un año realmente adaptarme. Marlene le tomó más tiempo, pero ya al final nos adaptamos y pudimos empezar a pensar en nuestra vida en este país y salir adelante. Pero sí, Rafael, el reto de venir de Cuba y venir a otro país y aprender otras culturas y otra manera de vivir es difícil, es un reto grande. En la actualidad estamos viviendo situaciones muy particulares con todo el tema de las epidemias, que no solo nos ha afectado a nosotros aquí como país, sino que es una cuestión prácticamente global, ¿no? ¿Cómo ves toda esta situación como cristiano? ¿Cómo piensas acerca de todos estos acontecimientos que han traído miedo, muerte, preocupación y tanto desconcierto a todos los niveles, personales, sociales y para la iglesia también? Yo creo, Rafael, que esta situación ha traído cosas muy, muy difíciles y complicadas en el aspecto de la iglesia. Como tú sabes, todavía la mayoría de las iglesias metodistas, que es las que yo conozco, no tenemos cultos presenciales, no tenemos gente en las iglesias y hemos tenido que aprender a trabajar a través de los medios que hay, Facebook, Instagram, qué sé yo, cuántas cosas. Y eso ha sido un reto grande. La otra cosa es que muchas de las familias de la iglesia pues han entrado en pánico y tienen miedo. Yo recuerdo el primer mes ese en que esta pandemia en Estados Unidos ya se hizo más global y las autoridades empezaron a tomar medidas y demás. Y yo tuve familias de la iglesia que decían, yo
ni al mercado voy. Y era una cosa bien complicada, era una cosa bien difícil. Yo creo que de alguna manera hemos aprendido a ser pastores en una dimensión diferente. Y hemos aprendido también a ayudar a la iglesia de que sean iglesias donde un poco se vuelva al principio del Nuevo Testamento de las iglesias en las casas. Yo le pido a los hermanos de la congregación que tengan servicios especialmente en sus casas. Y con algunos de ellos que ya de alguna manera han perdido un poco el miedo, pues tengo conversaciones, tengo ciertos tipos de servicios con ellos en sus hogares y demás. Es decir, es una condición en la cual la iglesia se está enfrentando a algo totalmente diferente. Algunos lo han asumido mejor, otros lo han hecho quizás con más problemas y situaciones, pero a la larga todos hemos tenido que ir aprendiendo. Es como una nueva manera de hacer iglesia y una nueva manera de ser pastores. Y esto pues todavía lo vamos a tener quizás por un tiempo más, no sabemos hasta cuándo. Pero la verdad es que la manera de ser iglesia ha cambiado, la manera de hacer pastores también ha cambiado y nos enfrenta a nuevas situaciones en las cuales nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros para hacer lo mejor también para la iglesia. Ibrahim, como pastor y como cristiano, en definitiva, y como familia cristiana, tú personalmente, ¿hay algún pasaje bíblico o texto bíblico o historia bíblica que ha sido sustento para los momentos de dificultades en tu familia o para ti personalmente? Para mí, el texto que de alguna manera siempre ha representado una bendición grande es el texto casi más conocido de los cristianos, Juan 3:16, porque me recuerda cuál es la misión o cuál fue la misión de Jesucristo en este tiempo y me da la esperanza de que Él continúa haciendo su trabajo en mi vida y en la vida de mucha gente. Entonces, eso me da la paz y el descanso de saber que Él vino para encontrarse con nosotros, para cambiarnos a nosotros, para darnos una nueva vida y para darnos la seguridad de que Él está con nosotros siempre. Así que todos los que hemos creído, pues tenemos esa seguridad y esperamos que también otros tengan esa seguridad. Quiero comentarte brevemente, en estos últimos meses he tenido una bendición que es que me he podido conectar precisamente por la pandemia y precisamente por los cultos que damos en Facebook con amigos de mi escuela, con amigos que estuve en la escuela y que hoy viven en Estados Unidos y que yo no sabía de ellos y que me han llamado y me han preguntado. Hay uno de ellos que ya me pidió una Biblia y ya se la mandé a Miami y otros que se conectan conmigo y gracias a Dios, yo creo que ese texto sigue siendo fundamental en la vida de los creyentes, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia por su amor y por su gracia y nos conecta con gentes que al final pues pueden también experimentar la gracia de Dios. Así que sí, el Juan 3:16 es un texto fundamental para mí. Te damos las gracias por haber estado con nosotros en este momento y a ser tan sincero y compartir tu experiencia con nosotros. Yo sé que va a ser de edificación para los que nos están escuchando y espero que también tu ministerio, tu vida y tu familia esté siendo prosperada y bendecido por el Señor ahí donde están ustedes. Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo también y por dejarme expresar pues un poco de mi vida y de mi ministerio y espero que sea de bendición para otras gentes y bueno, seguimos en contactos. Nosotros siempre estamos en contacto. Dios te bendiga mucho y gracias por todo.